Reciban un cordial saludo. En esta oportunidad vamos a ver cómo se crea el análisis de una platea de cimentación. Estas plateas de cimentación se emplean cuando la edificación es muy pesada o cuando la tensión admisible del terreno es menor a 0,8 kilogramos por centímetro cuadrado, como es el caso de terrenos poco homogéneos o arenosos, el cual también es nuestro caso. De acuerdo a los planos, requerimos construir una platea de cimentación de 130 metros cuadrados, con una altura de 40 centímetros. Y en base a los resultados obtenidos en obra, vamos a generar los respectivos análisis de precios unitarios. Los límites de la platea de cimentación son esos, los cuales nos representan los 130 metros cuadrados. Tenemos un terreno inclinado y lo primero que se debe hacer es efectuar el replanteo topográfico, el cual nos indicará la cantidad de relleno necesario para obtener una buena nivelación del terreno. Con el material en obra se procede a nivelar el terreno. Luego se procede a efectuar la compactación del terreno en toda la zona donde se instalará la platea de cimentación. Con el terreno nivelado se instala o se coloca plástico de polietileno con la finalidad de impermeabilizar la futura platea de cimentación, procediéndose a marcar con tiza los límites hasta donde se instalarán las mallas de acero. Se conformarán dos mallas de acero con varillas de media pulgada con una separación de 20 centímetros entre varillas, y el espacio entre mallas será de 25 centímetros. Se requieren 294 varillas para las dos mallas y también se requiere confeccionar los separadores entre mallas, por lo que se está adicionando un 10%, el cual incluye también los desperdicios. Por lo tanto, se requieren 322 varillas. Estas 322 varillas de 9 metros nos representan 2.890 kilos de fierro. Esta es la primera malla de acero y se aprecia que también se están colocando el acero de las columnas, que es parte de otro análisis de precio unitario. La segunda malla de acero se encuentra a 25 centímetros sobre la primera. Aquí se aprecia el acero donde irán las placas y paredes, que son parte de otro análisis de precio unitario, como también la instalación de las tuberías de PVC para agua y desagüe, que también son parte de otro análisis de precio unitario. También se aprecia parte del encofrado, ¿no?, el cual se ha fijado con estacas, y estas estacas están amarradas a las mallas de acero con alambre número 8. Hemos empleado para la construcción de estas dos mallas una cuadrilla de 6.5 hombres, y el tiempo empleado ha sido de 7 días, por lo que para los 130 metros cuadrados tenemos un avance de 18.57 metros cuadrados por día. Igualmente hemos empleado 2.890 kilos de fierro, 80 kilos de alambre número 16 y 10 discos de esmeril. Y para los 130 metros cuadrados tenemos las cantidades
por cada metro cuadrado. Y como equipo hemos empleado 2 esmeriladoras eléctricas. Se tiene que encofrar 46 metros lineales, el cual se conformará con 2 tablas de 30 centímetros de ancho, por lo que se requerirán 322 pies cuadrados. Aquí se está considerando también 5% de desperdicio. Este encofrado es hecho con una cuadrilla de 3.5 hombres y para los 46 metros lineales se han empleado 4 días, lo cual da un avance de 11.5 metros lineales por día. Igualmente tenemos la madera, las estacas, los 20 kilos de alambre, los 10 kilos de clavo, que para los 46 metros lineales tenemos las respectivas cantidades por cada metro lineal. Se han colocado varillas de acero en varios puntos que servirán como referencia para nivelar el concreto premezclado hasta una altura de 40 centímetros. Mediante una bomba concretera se procederá a suministrar el concreto premezclado y aquí tenemos el proceso de vaciado del concreto premezclado empleándose un vibrador de concreto con la finalidad de evitar espacios vacíos en el concreto. Este trabajo es hecho con 5 hombres, ¿no?, en 2 días, lo cual nos da un avance de 26 metros cúbicos por día y se ha empleado un vibrador de gasolina. Terminado el vaciado de concreto premezclado, se tiene ya la platea de cimentación terminada. Si aún no se han suscrito al canal de Construcsoft, los invitamos a suscribirse con la finalidad de poder mostrar el contenido del canal a sus demás colegas. También al final del video les indicaremos cómo descargar gratuitamente los sistemas Construcsoft Valor Ganado y Construcsoft Mecánico, como también el sistema Construcsoft Rendiciones, el cual no tiene restricción alguna y le permitirá controlar económicamente sus obras. En base a estos resultados, crearemos el análisis de precio unitario de una platea de cimentación con el sistema Construcsoft Valor Ganado. En el sistema Construcsoft Valor Ganado se ha creado la obra 730 platea de cimentación con fecha de presupuesto de agosto del 2022. En el maestro de análisis de precios unitarios, en la clase de obra concreto armado y en el tipo de obra losa de cimentación, tenemos como nombres el acero para las mallas de la platea de cimentación, el encofrado y desencofrado y el concreto premezclado para la platea de cimentación. Estos análisis están vacíos, o sea, no tienen nada todavía. Vamos a crear el contenido del acero de las mallas. Requerimos acá fierro corrugado de media pulgada, 22.23 kilos por cada metro cuadrado, alambre, número 16,
plástico de polietileno, discos esmeril, de 1/8 7 pulgadas, y como personal necesitamos 0,5 de capataz, 2 operarios, 2 oficiales y 2 ayudantes. Este personal tiene un avance de 18.57 metros cuadrados por día. Requerimos como equipo esmeril eléctrico angular, 2 esmeriles, y como herramientas el 3% de la mano de obra. Para el análisis de encofrado y desencofrado requerimos la madera, alambre número 8, clavos, y estacas de madera. Para no estar buscando el personal uno a uno, vamos a ubicarlo directamente desde el maestro de cuadrillas, y tenemos la cuadrilla de encofrado de platea de cimentación, la cual tiene un avance de 11.5 metros por día. Y como herramientas $3. Así como hemos creado los recursos, también podemos crearlos directamente desde la obra en proceso. Por ello, el análisis de concreto premezclado lo crearemos directamente en la obra. Es de tener en cuenta que el análisis principal, en este caso el acero de mallas, tiene como subanálisis el encofrado y desencofrado. Buscamos el subanálisis de encofrado y desencofrado. Y también buscamos el concreto premezclado. Por lo tanto, tenemos el análisis principal de la malla de acero con sus respectivos subanálisis, pero sin completar el subanálisis de concreto premezclado. Si vamos a la obra,
Vamos a crear una sección, estructuras, y dentro de la sección una fase, concreto armado, y dentro de la fase ubicamos el análisis de la platea de cimentación. Losa de cimentación y el acero de mallas. Tenemos 130 metros cuadrados. El sistema ha pasado el análisis principal del acero con sus respectivos subanálisis. Esto podemos verlo también en los análisis de la obra. Y tenemos acá el análisis de la platea, el análisis del encofrado y el concreto premezclado que está vacío. Vamos a decir que acá requerimos concreto premezclado, $210 tipo 5, un avance de 25 metros por día, pero el personal también lo vamos a buscar desde las cuadrillas. Concreto premezclado de platea de cimentación. Requerimos como equipo un vibrador, y como herramientas el 3% de la mano de obra. Hasta aquí ya tenemos los análisis de precios unitarios, pero sin precios. Vamos a ir a precios de los recursos y le indicamos al sistema que actualice los precios desde las otras obras que tengan precios al mes de agosto. El sistema me ha traído los precios de las otras obras y si vemos los análisis tenemos que el precio de la platea de cimentación es 352.89 por cada metro cuadrado. El encofrado es 81 por cada metro cuadrado y el precio de concreto premezclado es 413.92. Si vemos el consolidado de recursos, acá tenemos la cantidad total de recursos requeridos para toda la obra, los cuales concuerdan con los que hemos consumido en la obra. Aquí podemos efectuar un Pareto y observamos que el concreto y el fierro representan más del 70% del costo de la obra. Si ingresamos a reportes de volúmenes de obra y horas hombre, el sistema calcula también los subanálisis. Acá tenemos los 46 metros lineales del encofrado y los 52 metros cúbicos que requeríamos de concreto premezclado.
Ahora, como el análisis de concreto premezclado solo lo hemos creado en la obra y no está en el maestro, Construsoft tiene la opción actualizar análisis maestro. Y como vemos acá que este análisis de concreto premezclado ha sido modificado. Si vamos al maestro de análisis, concreto armado, está vacío el análisis de concreto premezclado. Vamos al proceso que actualice los análisis del maestro con los análisis de la obra efectuado por Construsoft, y este análisis ha retornado al maestro de análisis de precios unitarios y ya está listo para poder ser usado en una futura obra. Hemos visto aquí cómo se crean y se conforman los análisis de precios unitarios reales de acuerdo a lo construido en la obra. Ahora veremos cómo descargar gratuitamente los sistemas Construsoft y no se olviden de suscribirse al canal Construsoft. Ingresando a nuestra página www.construsoft.com, en la opción Descargar libros, sistemas y manuales, tenemos un video que les permitirá apreciar todas las bondades del sistema Construsoft Valor Ganado, el cual les permitirá presupuestar obras bajo el sistema de análisis de precios unitarios, programar las obras, valorizar, fasear y controlar económicamente sus obras. En nuestras páginas de Construsoft tenemos un botón de donación. Espero pues que algún millonario en algún lugar del planeta vea mi página y efectúe una donación, y pondré a disposición de todos los sistemas Construsoft. Continuando con la página, tenemos descargar gratis software Construsoft Valor Ganado. Este sistema les permitirá presupuestar y programar sus obras, pero tiene ciertas restricciones, ya que no podrá valorizar ni controlar económicamente sus obras. Se muestra también la indicación cómo descargar el sistema, ¿no? E incluso la clave de acceso. Este es el icono para descargar el sistema Construsoft Valor Ganado. También podrán descargar el manual de Construsoft Valor Ganado, el cual les recomiendo, ya que puede ser muy útil por el contenido y los temas propuestos. Luego tenemos descargar gratis software Construsoft Mecánico. Con este sistema podrán presupuestar obras electromecánicas, calculando al detalle los rubros de materiales básicos, materiales consumibles, la mano de obra directa, equipos mayores, combustibles, los choferes u operadores y equipos menores. También tenemos las instrucciones para descargar el sistema. Conjuntamente también podrán descargar el manual del sistema Construsoft Mecánico. Y también podrán descargar gratuitamente el sistema Construsoft Rendiciones, el cual les permitirá controlar económicamente sus obras de una forma fácil y sencilla.
también cuenta con su respectivo manual. Este sistema, gracias a las donaciones recibidas hasta hoy, lo estamos entregando en versión completa sin ninguna restricción. Consideramos pues que Construcsoft es una herramienta útil para llevar eficientemente el control de sus obras, evitando gastar horas hombre en el manejo de hojas de cálculo, y les permitirá dedicar este tiempo en analizar la problemática y la logística de sus obras. Bueno, me despido y será hasta una nueva oportunidad.